La lección es un poco larga, así que puede que me extienda porque son dos capítulos. El capítulo 5 tiene 20 versículos, el 6 tiene 12 versículos, así que los vamos a considerar todos con la ayuda del Señor. No les voy a dar un paseo por toda la Biblia, nos vamos a quedar en el libro de Eclesiastés porque hay mucha información que vamos nosotros a estudiar hoy en estos dos capítulos. Así que los invito para que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés y a los pies de Salomón, escuchemos su sabiduría. Recordemos que muchas personas viajaban de lejanas tierras para escuchar la sabiduría de Salomón, pero Salomón se cuidó que nosotros pudiéramos tenerla, y es en el libro de Eclesiastés. Espero que cuando terminemos estas lecciones usted vea la vida de otra manera diferente. Ese es el propósito, como Dios ve la vida. Así que hasta acá hemos estudiado, hermanos, el capítulo 1 y el capítulo 2. Vimos el gran plan de Salomón que tiene que ver con la búsqueda de la felicidad, de todas las cosas que Salomón probó, se encontró desilusionado. En el capítulo 3 vimos nosotros que Salomón nos hablaba de que la vida tiene dos lados, cosas buenas y cosas malas, así que nos ha dicho cómo sacarle el mejor provecho a cada situación de la vida. Ese es el tema del capítulo 3. Y el capítulo 4 que estudiamos ayer, Salomón nos enseñaba que el hombre no es el arquitecto de su propia felicidad, porque hay muchas circunstancias que van a destruir esa felicidad. Así que Salomón nos deja con la única opción en la vida y es del Salvador. Somos felices solamente en Dios y podemos ser salvos solamente con el Señor. Dios nos da esas dos cosas. El hombre no las puede alcanzar por sí mismo, por mucho que se esfuerce. Ni la felicidad, nuestro contentamiento, ni tampoco la salvación. Hoy vamos a estudiar entonces capítulos 5 y 6, donde Salomón nos dice que no se nos garantiza la satisfacción. Es probable que usted se sienta reacio a comprar un producto con el cual quizás no esté familiarizado y que su etiqueta o que el vendedor le diga, mire, se lo vendo este producto, pero yo no le doy garantía de él. Yo creo que usted no compraría un artículo en donde el vendedor a usted le diga que el producto que está nuevo, está bueno, pero no le da ninguna garantía. Bueno, un estilo de vida impío no ofrece ninguna garantía de satisfacción. Sin embargo, muchas personas creen que ese estilo de vida es el que les va a dar la satisfacción. Eclesiastés capítulo 5 y 6, Salomón continúa enfatizando lo inútil que es vivir una vida sin Dios. Y entonces el hombre natural sin Dios lo van a desconcertar todas las cosas. También no hay nada en la tierra que parezca tener sentido cuando consideramos el final de ese camino. También el fin de la vida terrenal es la muerte. Y si la muerte es el fin del hombre, ¿cuál es el propósito entonces de la vida? ¿Por qué vivir entonces? Ni la vida ni la muerte tienen sentido cuando Dios no las ilumina. La anterior verdad entonces hace que cobre una gran importancia. Póngale cuidado, hermano y hermana, nuestra relación con Dios. Pero esta relación con Dios aún no nos va a nosotros a tener una garantía de alcanzar el contentamiento si nosotros modificamos y cambiamos la voluntad de Dios. No sé si usted me escuchó bien y lo voy a repetir nuevamente la idea, hermanos, y es que nuestra relación con Dios aún corre el riesgo de no darnos a nosotros la satisfacción. ¿Por qué? Porque si cambiamos y modificamos la voluntad de Dios, entonces esa relación se convierte en una religión. Y la religión, hermanos, lo que va a pasar es que nos va a aumentar el vacío que tenemos en el alma, el vacío de la vida. No es de extrañar que mucha gente que sigue una religión o que es religiosa no esté satisfecha.
Y aún dentro de la misma iglesia de Cristo encontramos cristianos que no han alcanzado el contentamiento del cual Salomón tanto buscaba y que se encuentran en el Señor. Hay mucha gente que tiene suficiente religión, pero no se incomoda en sus vidas ni tampoco se preocupan porque realmente hagan las cosas como Dios dice. Pero hermanos, la religión, una persona que crea que está en los caminos del Señor, pero le falta compromiso, su espiritualidad es superficial, obviamente este camino no le va a dar la satisfacción. Así que hermanos, Salomón nos dice, y vamos a entrar en materia entonces, que el servicio carente de compromiso no nos va a dar la satisfacción. Salomón nos dice que debemos vigilar nuestros pasos cuando nos acerquemos a Dios a adorarle. Y empieza entonces en el versículo 1 del capítulo 5, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Bueno, la mayoría de la gente no se da cuenta lo errado que hay en un sacrificio vacío. Es probable que cuando Salomón dice ahí el sacrificio de los necios, está haciendo referencia entonces ahí en el versículo 1 al hombre que va al templo y realiza el sacrificio según la ley y lo hace de una manera vacía. No es un sacrificio sincero, no es un sacrificio del corazón, es una obediencia a medias. Y como nosotros sabemos y hemos escuchado en las escrituras, Dios desea un espíritu humilde, un espíritu contrito, un espíritu entregado y consagrado cuando estemos en la presencia del Señor. Así que el necio, cuando se acerca a Dios con sacrificio, contando que Dios va a tomar nota de y escuche quizás la desganada solicitud que él hace en su culto, en su servicio, él piensa entonces que Dios lo va a aceptar. Y Salomón nos está diciendo que no. Así que hermanos, los que practicamos una religión a medias, a menudo nos sentimos frustrados y nos confundimos más cuando van a llegar los momentos de problemas. Y en comparación con aquellos que no practican ninguna religión. Mire, hermanos, los que no creen en Dios, pues no esperan nada de Dios. Y tampoco, pues a Dios no lo van a culpar de nada tampoco. Entonces, hermanos, Dios, su presencia tiene un grado de delicadeza. Generalmente estos versículos se los aplicamos nosotros al incrédulo o al evangélico o al sectario, pero no tenemos que ir muy lejos. Apliquémoslo a la iglesia de Cristo. No nos vayamos tan lejos, sino quedémonos con nosotros. Hablemos de nosotros como iglesia de Cristo. Hermanos, mire, hay mucho sacrificio en la iglesia del Señor, que al igual que Nadia vio, es fuego extraño que Dios no acepta, que Dios no va a recibir. Por eso, hermanos, Salomón nos advierte en contra de acercarnos a Dios con poca seriedad o con insinceridad. Cuando nuestro sacrificio es frío, no es del corazón, no es un sacrificio sincero, no es contrito y humillado, caemos entonces en la categoría de que ese servicio no nos va a traer a nosotros la satisfacción, aún ofreciéndolo al Señor. En el versículo 2, entonces, Salomón nos advierte, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Un hombre que habla mucho delante de Dios tiene una gran probabilidad de pecar. El necio delante del Señor habla demasiado cuando se acerca a Dios. Y el versículo 3 le añade algo mucho más delicado a lo que está diciendo en el versículo 1 y 2, y es el siguiente versículo, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud
de las palabras la voz del necio. Cuánta adoración, cuánto incienso extraño hemos ofrecido aún estando en la misma presencia del Señor. Cuando le hacemos promesas a Dios, debemos cumplirla. Esto añade un grado más de delicadeza a nuestro acercamiento en la casa del Señor. Salomón dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. ¿Por qué? Porque Él no se complace en los insensatos, y termina categóricamente diciendo: cumple lo que prometes. Dice, hermanos, en el 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es mejor no hacerle promesas al Señor que hacerla e incumplirla. No debemos prometer lo que no podemos hacer ni tenemos la más mínima intención de hacer. Cuando nuestras bocas hacen promesas que nuestros cuerpos no pueden cumplir, bueno, eso se nos va a contar como un pecado por omisión. Cuando así hayamos hecho, hermanos, de nada servirá que nos excusemos después de que hayamos nosotros expresado nuestro compromiso, decir: no, me equivoqué, pero con Dios las cosas no funcionan así. Dice, hermanos, ahí lo que Salomón está entonces señalando es que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando estemos en la presencia del Señor y de su ángel. Dice en el versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar y digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Bueno, el ángel ahí, versículo 6, que se menciona en el texto, podría referirse al sacerdote y al representante de Dios que asistía al judío en el sacrificio y que era testigo del compromiso del adorador. Así que, hermanos, nuestra relación con Dios es un asunto serio. Yo les he venido diciendo en el transcurso de esta serie que el hombre puede encontrar la felicidad en Dios. No hay nada en la tierra que Salomón haya probado que le dé la felicidad, y la única razón o causa o camino más bien que Salomón encontró para encontrar la felicidad, el contentamiento, lo encontró en Dios. Y aquí en el capítulo 5 entonces ya aborda el tema de estar con Dios y nos dice que aún estando con Dios no tenemos garantía del contentamiento si nosotros nos acercamos a Dios de una manera descuidada. Nuestra relación con Dios es un asunto, hermano querido, muy, pero muy serio. Es vanidad soñar grandes sueños y jactarnos de nuestro servicio al Señor. Dice el versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y en las muchas palabras, mas tú, es el consejo, teme al Señor. No debemos tomar la vida espiritual a la ligera. Acerquémonos al dador de la vida con gran respeto y una profunda reverencia. Yo sé que mis hermanos, y me incluyo, nos jactamos a voz en cuello, decimos, somos la iglesia verdadera. Y quirúrgicamente esgrimimos una cantidad, un compendio detalladamente de todas las doctrinas perfectamente diseñadas, trazadas, medidas, estudiadas, exégesis hermenéutica de que somos la iglesia perfecta, la iglesia verdadera. Pero déjeme decirle, hermano, una cosa. En las iglesias de Cristo, como les decía yo, hay mucho incienso extraño que quemamos delante del Señor y que no se agrada de nosotros. Aún estando en la casa del Señor, nuestro servicio puede ser un servicio de un necio y podemos pecar delante del Señor y no hay excusa. Y no hay excusa para eso de que fue ignorancia. Si Dios estuviera quemando gente hoy en día, como lo hizo con Nadia Abiú, ¿cuántos cristianos y predicadores quedaríamos completamente calcinados por un servicio mal presentado ante el Señor?
Eso es muy delicado, hermanos. Estos mismos sentimientos se expresan en la vida de Saúl. Recordemos que el rey Saúl trabajaba con Dios. Dios le encomienda una misión, pero él tomó su relación con Dios de una manera muy ligera. Él pensaba que el sacrificio era suficiente para Dios y la obediencia, bueno, es relativa, ¿sí? Podemos quitarle acá, añadirle aquí, ponerle esto, omitir aquí, etcétera, etcétera. Saúl había de cumplir una misión bastante particular, pero no la cumplió. En 1 Samuel 15, versículo 9, Saúl le dice a Samuel que el pueblo se eximió de matar a todo el mundo. El pueblo, decía Saúl, perdonó al rey a lo mejor de las ovejas, al mejor del ganado, lo más gordito, lo más bonito, los carneros, lo bueno, pero todo lo que era sarnoso, roñoso, enfermo, viejo, traqueteado, bueno, como esté en las condiciones que eso sí lo acabaron completamente. En el versículo 22, cuando Samuel lo confronta, Saúl dice de una manera muy cantinflesca al profeta 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, hermano, póngale cuidado, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que, hermanos, esta gran lección de Saúl es lo que Salomón nos está diciendo en Eclesiastés capítulo 5. Dios, hermanos, se complace en un servicio sincero y obediente más que en un sacrificio. Aquellos que pensamos que los sacrificios Dios los va a aceptar independientemente si lo hemos hecho bien o mal, o si nos hemos acercado de una manera descuidada, pues no importa. Hermanos, ¿quiere que le diga una cosa? Sí importa. Si el sacrificio, si su adoración no va acompañada de la obediencia, hermanos, no tiene ningún valor. El sacrificio vano no agrada ni a Dios ni al hombre. Y no lo estoy diciendo a los evangélicos, lo estoy diciendo a mis hermanos de la Iglesia de Cristo. Porque dentro de la Iglesia de Cristo hay mucho sacrificio vano que a Dios no le agrada. Salomón entonces nos dice que aún teniendo nuestra relación con Dios, no tenemos garantizada la felicidad y el contentamiento si nuestro servicio, la voluntad de Dios, la hemos cambiado y la hemos modificado. Y si esa es nuestra religión, eso no nos va a llenar. Por eso hay tanto cristiano descontento y desdichado en las iglesias de Cristo, pero Dios no tiene la culpa. Es la manera en que nos acercamos a Dios. Así que en esta primera parte Salomón nos está diciendo que acercarnos a Dios, nuestra relación con Dios es un asunto muy serio. Cuando nosotros cantamos al Señor, Salomón decía, cuando nos acerquemos a Dios sean pocas nuestras palabras y si nos comprometemos tenemos que cumplir. Mire, cuando nosotros cantamos los himnos, nos comprometemos. Hay muchos himnos muy comprometedores. Sí, Señor, voy a ser fiel hasta la muerte. Señor, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mi dinero, que mi tiempo, que mis pies, que mis manos, que mis ojos, todo esté consagrado a ti. Pero la realidad es otra. Si usted, hermano, usted y yo, cuando le cantamos al Señor, no vamos a cumplir lo que dice ahí, ese sacrificio, hermanos, esas tantas palabras delante del Señor no valen, porque al Señor tenemos que cumplirle lo que hemos prometido. ¿Cuántas veces le hemos cantado al Señor? Hay un himno de Isaías 6 que dice de la evangelización, sí, Señor, envíame a mí, yo iré contigo hasta el fin del mundo. Y no salimos a predicar ni siquiera en el barrio. Si usted no va a cumplir eso, hermano, entonces es mejor no adorar al Señor que adorarlo y prometer y no cumplirle al Señor. Bueno, Salomón
Cambia el tema aquí en Eclesiastés y vuelve y toca el punto del tema de las riquezas. Vuelve y nos lo enfatiza. ¿Por qué? Porque las riquezas es donde el hombre antiguo y el moderno es donde le ha colocado el énfasis buscando la felicidad. Hermanos, las riquezas no van a traer satisfacción, porque Salomón descubrió que las riquezas no traen la satisfacción porque las ganancias causan que los ricos opriman a los pobres. Versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. En este contexto, Salomón está señalando lo difícil que es para una persona oprimida que se le haga justicia delante de las autoridades. La riqueza va a traer con el tiempo que los ricos van a oprimir a los pobres y los ricos se van a hacer los de la oreja mocha cuando tienen que impartir justicia, a los más necesitados. Y esto fue lo que dice ahí en el versículo 8. Entonces, todo oficial del gobierno debe darle cuenta a otro, ¿sí? A otro que está más alto que él. Así que en el proceso se pueden perder las peticiones. En el proceso, entonces, ninguno se va a hacer responsable de la petición de la persona que es pobre y no se le va a hacer entonces justicia. Ustedes recuerdan, hermanos, que le pasó a Pablo, ¿no? En Hechos 22, Pablo fue arrestado en el templo y hizo el alboroto. En el capítulo 22 se presentó ante el concilio. Luego el complot de matar a Pablo, entonces Félix lo rescata con una cuadrilla de soldados romanos. Se presenta ante Félix. Félix tampoco le resuelve la situación. Luego Pablo apela a César en el capítulo 25 y en ese proceso entonces también se presentó ante Agripa y Berenice y entre uno y otro caso y hablando de uno en otro, no se le resolvía el caso y no se le hacía justicia. Y eso pasa, hermanos, con la burocracia que se aprovecha del hombre común. Pensaba entonces que los oficiales del gobierno debían reconocer a todos, desde el rey hasta el más humilde hombre que hace parte de su reino. Deben reconocerlo, pero el rey no lo hace. Los ricos no lo hacen, aun cuando todos dependemos del producto de la tierra, ¿no? Versículo 9. Además, el provecho de la tierra es para todos y el rey mismo está sujeto a los campos. Pero ¿quién es el que trabaja el campo? Pues el pobre. Entonces, hermanos, la tierra era trabajada por el hombre común y este hombre es el que menos debe ser oprimido, porque este hombre es el que se está ganando la vida de la nación, es el que está sacando los alimentos para que todo el mundo coma, incluyendo el mismo rey. Pero tristemente son pocos los reyes que reconocen esto y no escuchan los ruegos de los oprimidos. Este es otro esfuerzo vano de la vida. Algo que le molestaba a Salomón era esta injusticia y el rey que no atiende a los asuntos aún de las personas más pobres y más necesitadas se está destruyendo él mismo, aun cuando en su puesto puede tener una ganancia personal, pero esto es autodestructivo para toda la nación. El amor al dinero, hermanos, jamás va a satisfacer al hombre. Dice Salomón, ahí en Eclesiastés capítulo 5 en el versículo 10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Conclusión, esto es vanidad, un quebradero de cabeza. Cuando aumentan los bienes, aumentan las opciones de gastar más dinero. ¿Para qué le sirve entonces el dinero a los que lo tienen, excepto que verlo escaparse en medio de sus dedos y de sus manos? Hermano, mire, cuando se tiene una abundante cantidad de riqueza, eso no significa que usted tenga algo al final de cuentas. ¿Quién duerme
más plácidamente de noche? ¿El hombre que trabaja o el rico? Dice ahí en el versículo 11, cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Usted se imagina la nómina que tenía que pagar Salomón de todo el personal al frente de sus tierras, de sus animales, porque tenía que tener a alguien que los cuidara. Él decía, tuve siervos y siervas y aun siervos nacidos en casa. La nómina que tenía Salomón era una cosa grandísima. Eso era un dolor de cabeza. Mientras más usted tenga, más impuestos tiene que pagar. Mientras más cosas terrenales tenga usted, hermano, acumuladas, más impuestos y más gastos le va a generar eso. El dinero nunca va a traer satisfacción. Entonces, Salomón decía, ¿quién duerme mejor entonces? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Quién duerme mejor? El sueño es una bendición. Tener un sueño reparador, dormir plácidamente, no es de todos. De los ricos al menos dice Salomón que no duermen bien, porque las muchas pertenencias, las muchas cosas terrenales que tienen, todos los negocios que tienen, no les deja tener vida. Mi papá fue un hombre trabajador toda la vida desde muy joven. Consiguió su finca, carnicerías, tuvo animales, ganado. Pero cuando él a la hora de pagar a los empleados o solucionar algún impasse de la finca, de los animales, eso era un dolor de cabeza y no dormía tratando de organizar cada una de esas cosas. Eso no es vida, dice Salomón. Eso es vanidad de vanidades. ¿Qué tiene el hombre de tanta cantidad de bienes terrenales que posee? Al fin de cuentas, eso llega a ser un dolor de cabeza. Bueno, en un sentido, el rico amontona riquezas tan solo para verlas desaparecer en algún cambio repentino en el curso de los eventos o en el transcurso de la vida. Las riquezas, hermanos, se pueden perder en muchas cosas, malas inversiones, se las robaron, se dañaron, las consumimos o buscamos repararlas o buscamos la salud, sí, gastando el dinero, sí, en la salud, porque gastamos la salud buscando la plata. Y eso es ilógico, hermanos. De todos modos, no habrá nada que les quede a los herederos. Dice ahí en Eclesiastés 5:13, hay un mal doloroso, mire cómo lo dice Salomón, doloroso, un quebradero de cabeza, que he visto debajo del sol las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Y dice el versículo, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron no les queda nada en la mano. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Es lo mismo que Salomón está diciendo. Las riquezas guardadas, eso llega a ser un dolor de cabeza. Y a los hijos, que deben ser los herederos, no les queda nada. Bueno, en los capítulos anteriores Salomón habló de las herencias, que tampoco es que sean como muy buenas, ¿no? Tampoco es que vayan a traer la felicidad, ¿cierto? Y un hombre toda la vida puede trabajar, esforzarse y se muere. La viuda se casa con otro, simplemente él entra a la casa, cuelga el sombrero y a disfrutar de todo lo que la persona, el hombre, había trabajado. Para Salomón eso es un mal doloroso, es un mal doloroso. Y ver también las herencias dejadas a los hijos para que estos las gasten en cosas innecesarias. En el versículo 15 entonces, Salomón nos dice que tal hombre, dice ahí, al final de cuentas, como llegó, así mismo salió. ¿Qué le queda? No le queda nada, ¿sí? Nada en sus manos. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Estas observaciones hicieron que Salomón volviera entonces a la conclusión que ya había hecho en los capítulos anteriores. Pero dice entonces en el versículo 16,
Este también es un mal grande, es un gran mal, perdón, que como vino, perdón, así haya de volver. ¿Y de qué provecho, y perdón, y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerán tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. Al final de cuentas, al hombre le queda igual como nació, queda tal cual, como vino a este mundo, así también se irá. Pablo lo dice a Timoteo, desnudos vinimos y desnudos nos vamos, sin nada. Y la pregunta es, ¿y de qué le aprovechó trabajar en vano? Si al fin de cuentas sus días comerán tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. Bueno, estas observaciones, Salomón entonces dice que es mejor entonces que el hombre disfrute de su trabajo. Esta es una de las conclusiones del capítulo 5 y por favor, hermano, quiero que la anote, resáltela, subrayela. Es una de las tantas conclusiones que Salomón ha llegado, acertadísimas, aplicables a nuestra vida. Versículo 18. He aquí pues, o sea, conclusión, el bien que yo he visto. O sea, algo bueno. Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Salomón dice, hermano, mire, trabaje, claro, produzca, pero disfrute de su trabajo. Disfrute, porque eso es don de Dios. Así como se fatigó, usted tiene derecho a disfrutar de su trabajo, con su esposa, con sus hijos. Saque tiempo para usted, coma bien, váyase a pasear, disfrute de su trabajo. Es un don de Dios. Versículo 18 dice la última parte. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. La riqueza viene de Dios. Los bienes, Dios los da. El trabajo, Dios se lo da. Y esas cosas, Dios también se las da acompañada de que tenga la oportunidad de disfrutarlas. Todas esas bendiciones las da Dios. Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro. Decía, danos el pan de cada día. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dice ahí el texto, dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién tiene el pan? Lo tiene Dios. El pan es mío, pero lo tiene el Señor. Así usted trabaje por él, se lo ganó con el sudor de su frente, pero aún es de Dios, por eso hay que pedirlo. Todas las cosas, hermanos, vienen del Señor. Entonces dice ahí, ¿por qué no se acordará mucho de los días de su vida? Pues Dios les llenará de alegría el corazón. La persona que haga eso, ese consejo del 18 al 20, la persona que haga así, no echará su mirada atrás lamentándose de su pasado, porque Dios le dará un genuino gusto por la vida. Hermanos, la vida es demasiado corta, la muerte demasiado segura, la eternidad, la eternidad demasiado larga. Consejo, disfrute de esta vida y eso viene a través de su trabajo. Pero como Pablo decía, haciendo con sus manos lo que es bueno, porque hay trabajos que no son buenos. No, haciendo el bien, dice el 18, gozar uno del bien. Disfrute de la vida, pero haciendo lo bueno. No hay vía libre para que usted viva de una manera impía y libertina. Otro problema, hermanos, con las riquezas que Salomón veía es que se las da a ciertos hombres, pero no les da la salud para disfrutarlo. Eso lo dice ahí en el versículo 1 del capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. Hermanos, esto es inútil.
pues se mueren y le dejan para que sean otros los que gasten y disfruten. Es más, Salomón pensaba que si un hombre tuviera 100 hijos y viviera mucho tiempo y llegara viejo, pero no tuvo la capacidad de disfrutar del bien de su trabajo, es mejor que un muerto. Es mejor un muerto que esa persona. Versículo 3, aunque el hombre engendre 100 hijos y viviera muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Salomón dice, es mejor un muerto, ¿cierto? Que alguien que trabajó toda la vida y no disfrutó, y lo que trabajó se lo disfrutaron otros. Es mejor que no hubiera vivido. Es mejor un abortivo, es mejor que él, dice la última parte del versículo 3. Si hubiera muerto al nacer, pues no hubiera visto la luz del día, ni siquiera si hubiera conocido su nombre, ¿cierto? Está en mejores condiciones. Eso lo dice en el versículo 4 hasta el 6. Dice, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con las tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo, ¿quién? El que no ha nacido, ¿sí? O el que nació y se murió. Dice, más reposo tiene este abortivo que aquel. ¿Para qué vivir así entonces? Trabajar y no disfrutar. Eso no es vida. Eso no es vida, hermanos. Dios dice que debemos trabajar con ahínco, pero también Dios nos da la oportunidad de descansar. La ley de Moisés decía, Éxodo 20, 6 días trabajarás, pero el séptimo para descansar y disfrutarlo en la presencia del Señor. Le parecía entonces a Salomón mejor un abortivo que llegara viejo infeliz, llegara viejo y no disfrutar. Si un hombre vive hasta 2000 años y jamás fue feliz, ni estuvo, ni alcanzó el contentamiento, ¿cuál es el propósito de la vida entonces, hermanos? ¿Qué sentido entonces tiene vivir? Porque si aquel viviera 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Y entonces volvemos al mismo punto. ¿De qué nos sirvió vivir? Dios nos dice al menos que aquí en esta tierra sí podemos encontrar algo de bien. Y es trabajar, hermanos, haciendo lo bueno y disfrutar del trabajo. No todo es trabajo, hermanos. También hay tiempo para las cosas buenas de la vida. Bueno, Salomón también entonces nos dice, del versículo 7 hasta el 12, nos dice que saciar todo deseo no nos va a satisfacer. Los deseos son insaciables. Eso es como un costal sin fondo. Tanto el necio como el sabio se pasan la vida trabajando para comer. Así lo dice en el versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca. Y con todo eso, su deseo no se sacia. Ninguno de los dos, ni el sabio ni el necio, parecen tener suficiente. El pobre tiene una ventaja, el pobre sabio, y estará en mejores condiciones al final que el rico, que es necio. Eso lo dice en el versículo 8, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Entonces el pobre sabio tiene una ventaja con relación al rico necio, porque el pobre aprende mejor a tener dominio sobre sus apetitos. Jamás se acostumbró a darle gusto a todo deseo que él llegara a tener. ¿Por qué? Vea, se los voy a decir por varias razones. Una, cuando el pobre se va para el centro a ver las vitrinas, se antoja de unos zapatos bien bonitos, pero muy costosos. Pero cuando mira su bolsillo, entiende que no se puede dar ese gusto y se exime entonces de tenerlo. Y por su necesidad, porque el dinero no le alcanza, eso le ayuda a él a tener control de los deseos. Pero el rico, como tiene forma de comprar, él tiene forma y se compra cuanto sus ojos apetecen. Hay hermanos que son así. Se van, ven un carro nuevo, ¿cierto? Lo quieren.
y como tienen dinero, pues van y se lo compran y cambian el que tienen, aun cuando el que tienen está bueno, no tienen necesidad de que lo cambiara, pero su deseo lo motiva a eso. Entonces lo cambio porque yo tengo forma de comprarlo y lo desecho. Pero hermanos, el sabio que es pobre tiene una ventaja sobre aquel que es rico y necio, ¿cierto? Porque aquel aprende mejor a tener dominio sobre sus apetitos y se acostumbra que todo deseo no se le puede dar gusto. Entonces es mejor apreciar y hacer uso de lo que tenemos que pasar toda la vida deseando tener más. Es inútil satisfacer todos los deseos porque al final de cuentas no vamos a encontrar el contentamiento. La conclusión entonces dice en el versículo 9, más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Bueno, hermanos, entonces, conclusión del sermón. Lo que será, será. Versículo 10 de Eclesiastés 6. Respecto de lo que es ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Hermanos, todos los eventos están en las manos de Dios. Debemos reconocer que solo somos seres humanos y no debemos estar discutiendo con Dios ni dudando de su voluntad. Por eso quise resaltar del versículo 10, contender con aquel que es más poderoso que él. Pablo, en Romanos capítulo 9, versículo 20, él decía eso. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Bueno, hermanos, debemos confiar en el plan de Dios. El mejor camino es el que Dios ha trazado. No podemos cuestionar su voluntad. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Debemos confiar plenamente en las cosas del Señor. Hermanos, porque todo el esfuerzo del hombre es inútil sin Dios. Versículo 11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Y qué más tiene el hombre? Esa primera parte del versículo 11 está diciendo que todos nuestros esfuerzos, por mucho que el hombre haga, son inútiles sin Dios. No tiene sentido alguno, hermanos, contender con el Señor. ¿Qué ganamos entonces con estar peleando con Dios? Hermanos, mire, en el versículo 12 dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Cómo podemos nosotros, que somos sombras que pasan, tomar la decisión acerca de lo que es mejor para nosotros? ¿Cómo podemos nosotros? No lo podemos, no podemos nosotros saber cuál es el bien de la vida. Solamente Dios nos da la respuesta. Y estando en Dios, hay que estar de la manera correcta porque también aún ese esfuerzo sería en vano. ¿Quién podrá dar cuenta acerca del futuro que nos aguarda? Es lo que dice la última parte del versículo 12. ¿Quién enseñará al hombre qué será después del debajo del sol? Hermanos, ¿quién puede dar cuenta o saber del futuro que nos depara? Si no podemos entregarle nuestras vidas al Señor ni confiar en Él acerca de lo que es mejor para nosotros, no habrá esperanza de descubrir entonces el significado de la vida. Pasar por alto a Dios equivale a desechar nuestra única esperanza. Y esto es lo que el profeta Jeremías dijo en el capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías resumió toda esa gran búsqueda de Salomón. Al final de cuentas, el hombre
no es el que diseña su felicidad, su camino y su salvación. Eso le corresponde, hermanos, al Señor. Ordenar los pasos y encontrarle el sentido a la vida, solamente Dios lo puede hacer. No hay nada, hermanos, en la tierra por lo cual nos afanemos que vaya a satisfacer nuestros más profundos anhelos. La única fuente de satisfacción es darle sinceramente lo mejor de nosotros cuando estemos en la presencia del Señor. Por último, mis hermanos queridos, quiero hablarles un poco acerca del Dios que realmente es. La Biblia predijo la confusión en la cual los sabios de este mundo caerían. Bueno, los sabios de este mundo han trazado un círculo tan grande como para incluir una explicación del significado de la vida. Pero este círculo que ellos han hecho, no han metido a Dios, no han metido al Dios que realmente es. Porque esto fue lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1, 19 y 20. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, Salomón era un hombre espiritual, sin embargo tuvo un problema: era sincretista. Cuando halló que la vida no tenía significado, si una persona la vive apartada de Dios, se le abrió entonces a Salomón una salida más para conocer el verdadero significado, y lo encontró en el Señor. Hermanos, Salomón buscó el significado de la vida en todas las cosas que la vida le ofrecía, la vida terrenal. Y a pesar de que era el hombre más sabio que jamás ha vivido en esta tierra, no encontró en todo este sistema de cosas terrenales, encontró la felicidad porque no tuvo en cuenta al Señor. Por eso llegó a aborrecer la vida, su propia vida. Por eso Salomón formuló un segundo conjunto de conclusiones y recomendaciones para la humanidad. Entonces Salomón dibujó un círculo para incluir al Dios que realmente es. Llegó a obtener entonces una visión más nítida del significado de la vida. Y cuando metió en ese círculo a Dios, le encontró el propósito a la vida. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El humanismo se equivoca porque traza un círculo que excluye a Dios. Y en este círculo hay cantidad de sociedades materialistas que tienen una prosperidad económica, pensando que toda esa prosperidad económica dará al hombre realmente el contentamiento. Eso es puro humanismo, que buscan la felicidad y el contentamiento y el propósito en la vida, excluyendo a Dios de la vida. Entonces, el sincretismo se equivoca porque traza un círculo que incluye al Dios que nos gustaría que fuese. Y en esto caen los grupos evangélicos, porque han armado un Dios, el Dios que ellos quieren y el Dios que ellos quieren que se comporte bien con ellos. Pero ese Dios que me habla a mí del infierno, de la condenación, de la obediencia, de quitarme la mano, de sacarme el ojo, porque me estropiezo, ese Dios no me sirve, sino el Dios que yo quiero que sea. Eso es sincretismo. Cuando usted, hermano, hace un círculo e incluye al Dios que a usted le gustaría que fuese. Pero el círculo cristiano, el cual incluye a Dios que realmente es el único círculo con suficiente tamaño como para explicar el significado de las cosas y el propósito de la vida. Dios, por medio de Salomón, nos hace que nosotros podamos ver la vida como realmente es.
Y cuando usted la vea, como realmente Dios la ve y como realmente Salomón nos la explicó, bueno, usted entonces tendrá ese contentamiento y estará en esa plenitud de Dios porque le encontró el significado y el propósito a esta existencia. Hermano y hermana querida, los invito para la siguiente clase, no sé cuándo será, ya los hermanos aquí en Chile organizarán luego para que tengamos espacio de estudiar la lección número 5, que es Eclesiastés capítulo 7, en donde Salomón nos mostrará que usted y yo vemos la vida al revés. Así que el título de esta lección es cómo llegar a tener una imagen correcta de la vida, porque nos vamos a hacer a sorprender de la manera que Salomón nos lo va a señalar, cómo usted y yo vemos la vida, y nos vamos a enterar de que usted y yo la vemos patas arriba, la vemos al contrario, pero Salomón nos enseñará a verla de una manera correcta. Pero bueno, esta será clase para la próxima. Hermanos, muchas gracias, el Señor me los bendiga.